El cañón divisional de 76 mm M1942, CIS-3, índice Grau 52P354U, fue un cañón de campo divisional soviético de 76,2 mm utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. El CIS era una designación de fábrica y significaba Zavod Imeni Stalina, fábrica que lleva el nombre de Stalin, el título honorífico de la fábrica de artillería número 92, que construyó por primera vez esta arma. La fábrica de artillería número 92 comenzó a diseñar el CIS-3 a finales de 1940. El CIS-3 combinaba el carro ligero del cañón antitanque CIS-2 de 57 mm y el potente cañón de 76,2 mm del F-22 USB, el anterior arma de campo divisional. La adición de un freno de boca redujo el retroceso y evitó daños al carro ligero al disparar. Producir un CIS-3 costó solo un tercio del tiempo y 2/3 del dinero de un F-22 USB al hacer un mayor uso de la fundición, el estampado y la soldadura. Gravin, el diseñador jefe de armas soviéticas de calibre medio, inició el desarrollo del arma sin la aprobación del Estado y el prototipo se ocultó al Estado. El mariscal Grigori Kulik, comandante de la artillería soviética, había ordenado detener la producción de cañones antitanque ligeros de 45 mm y cañones de campaña divisionales de 76,2 mm porque creía que eran inadecuados. Los soviéticos sobreestimaron la protección de la armadura de los últimos tanques pesados alemanes de la propaganda sobre el tanque prototipo de múltiples torretas Neubaufahrzeug. El comienzo de la Gran Guerra Patria reveló que los cañones de 76 mm de antes de la guerra superaban a los blindados alemanes. En algunos casos, incluso las ametralladoras de SHK de 12,7 mm fueron adecuadas. La mayoría de los cañones de 76 mm se perdieron a principios de la guerra, algunos ejemplos capturados armados con cañones autopropulsados Panzerjäger alemanes. El mariscal Kulik ordenó que el F-22 USB volviera a la producción. En la fábrica de artillería número 92, Gravin puso el CIS-3 en producción en masa en diciembre de 1941. Las reservas de CIS-3 de la fábrica crecieron y no se utilizaron ya que el Ejército Rojo se negó a aceptar las armas sin los ensayos de aceptación habituales. Gravin convenció al ejército para que entregara los cañones para pruebas improvisadas en el frente, donde demostró ser superior a los cañones de campaña divisionales existentes. Una demostración posterior impresionó a Joseph Stalin, quien elogió el arma como una obra maestra del diseño de sistemas de artillería. El CIS-3 se sometió a una prueba de aceptación oficial de 5 días en febrero de 1942 y luego fue aceptado el servicio como arma de campo divisional modelo 1942, nombre oficial completo. Gravin trabajó para aumentar la producción en la fábrica de artillería número 92. Las líneas de ensamblaje de transportadores admitieron el uso de mano de obra poco calificada sin una pérdida significativa de calidad. Obreros e ingenieros experimentados trabajaron en equipos complicados y sirvieron como líderes de brigada. Fueron reemplazados en la línea de producción por jóvenes trabajadores de fábrica que estaban exentos del servicio militar obligatorio, produciendo una nueva generación de trabajadores e ingenieros calificados. Se produjeron la increíble cifra de más de 103.000 CIS-3 al final de la guerra, lo que lo convirtió en el arma de campaña soviética más numerosa durante la guerra. La producción en masa del CIS-3 cesó después de la guerra. Fue reemplazado por el cañón de campaña divisional de 44 de 85 mm. El de 44 tenía mejores capacidades antiblindaje, pero movilidad inferior debido a su mayor peso. Los finlandeses capturaron 12 unidades y las designaron 76K-42. Según el manual de servicio, el CIS-3 está diseñado para resolver las siguientes misiones de combate: destrucción de la mano de obra enemiga, supresión y destrucción de armas de fuego de infantería y artillería enemigas, destrucción de tanques y otros medios mecanizados del enemigo, destrucción de alambradas, destrucción de troneras de búnkeres. El CIS-3 dispara una gama completa de proyectiles de cañón de 76 mm, incluida una variedad de granadas antiguas rusas e importadas. El arma también puede usar rondas unitarias para el modelo de arma de regimiento de 76 mm, 1927 con una carga propulsora menor. La granada de fragmentación de alto explosivo de acero 53 o 350, cuando la mecha se pone en acción de fragmentación, crea alrededor de 870 fragmentos letales. Cuando explota, el radio efectivo de daño a la mano de obra es de aproximadamente 15 metros, datos obtenidos según el método soviético de medir a mediados del siglo XX. Cuando la mecha se ajusta a una acción altamente explosiva, una granada a una distancia de 7,5 kilómetros es capaz de penetrar una pared de ladrillos de 75 centímetros de espesor o un terraplén de 2 metros de espesor.
El proyectil de subcalibre 53BR-354P penetra un blindaje de 105 mm a una distancia de 300 metros y un blindaje de 90 mm a una distancia de 500 metros. En primer lugar se entregaron proyectiles de subcalibre a unidades antitanque. El proyectil 53BP-350M AT penetra armaduras de hasta 75 a 90 mm de espesor en un ángulo de 45 grados. El alcance efectivo de disparar a un tanque en movimiento es de hasta 400 metros. Dichos proyectiles se transfirieron a las tropas desde finales de 1944, después de que se finalizó el fusible, excluyendo su operación prematura en el cañón del arma cuando se disparó. La metralla se ha utilizado poco desde 1943. La potencia de fuego del arma en el momento de la adopción también puede considerarse bastante satisfactoria para un arma divisional. Contra la mano de obra enemiga ubicada abiertamente, el efecto de los proyectiles de fragmentación y metralla de 76 mm se estuvo a la par o, en algunos casos, incluso superó al de las armas extranjeras de calibre 75 y 76,2 mm. Sin embargo, la acción altamente explosiva contra las fortificaciones de campo de cualquier arma de estos calibres, incluido el CIS-3, no es suficiente. Una pequeña cantidad de explosivo en un proyectil de 75 o 76 mm afectado, pero para la mayoría de las fortificaciones masivas y otros objetivos en el campo de batalla, el CIS-3 fue efectivo. Por otro lado, si la estructura organizativa de una división de fusileros, motorizados o de tanques tenía batallones de obuses con obuses de 122 mm, esta deficiencia no jugó un papel principal a nivel de unidad. Otra desventaja de los cañones de calibre 76 mm que se menciona a menudo es la pequeña nube de explosión de un proyectil de fragmentación o metralla de alto explosivo, que hace que sea extremadamente difícil observarlo y, por lo tanto, disparar correctamente a una distancia cercana al alcance máximo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la artillería de cañón divisional disparó a distancias del orden de entre 3 a 5 kilómetros, donde el impacto negativo de esta circunstancia ya no figuraba entre los factores determinantes. Al menos un CIS-3 se produjo en Reia Works en Reia, Rumania, durante 1943. Esta copia producida en Rumania se probó con varios prototipos diseñados en Rumania, así como con algunos modelos extranjeros, hasta que finalmente se seleccionó uno de los prototipos rumanos. Producción en serie como el Reia M1943 de 75 mm. Este cañón había incorporado una serie de características del CIS-3. Rumania produjo al menos 375 cañones Reia M1943 de 75 mm, incluidos 3 prototipos. El arma se montó más tarde en el destructor de tanques Mareal. El Su-76 era un cañón de asalto que montaba el CIS-3 en el chasis de un tanque ligero T-70. Se produjeron más de 14.000 entre 1942 y 1945. El cazacarros rumano Takam R2 era un tanque R2 convertido para montar el CIS-3 en un compartimento de combate de 3 lados. El KASP-76 era un automóvil de asalto ligero en tiempos de guerra que montaba el CIS-3. No avanzó más allá de la etapa de prototipo. A los soldados soviéticos les gustó el CIS-3 por su extrema confiabilidad, durabilidad y precisión. El arma era fácil de mantener y usar por tripulaciones novatas. El carro ligero permitió que el CIS-3 fuera remolcado por camiones, jeeps pesados, como el Dodge WC-51 y WC-52 suministrado por American Lend-Lease, simplemente llamado Dodge 3/4 de pulgada, por las tropas soviéticas, o incluso manualmente por la tripulación, si es necesario. El arma también fue bastante popular entre la Wehrmacht alemana. El arma se introdujo en el servicio alemán como Feldkanone 288R, de 7,62 centímetros, y las fábricas se reestructuraron para producir municiones para él. El CIS-3 tenía buenas capacidades antiblindaje. Su proyectil perforante podría dejar fuera de combate a cualquiera de los primeros tanques ligeros y medios alemanes. Sin embargo, el blindaje frontal de los tanques posteriores, como el Tiger I y más tarde el Panther, era inmune al CIS-3. Una batería CIS-3 tenía 4 cañones, con 3 baterías, formando una división o batallón. Los regimientos antitanques independientes constaban de 6 baterías sin divisiones. Una batería de personal incluía una sección de control de incendios. El CIS-3 entró en servicio de combate con las fuerzas de Corea del Norte durante la Guerra de Corea entre 1950 a 1953. También fue desplegado por las Fuerzas Armadas Populares para la Liberación de Angola, FAPLA, durante la Guerra Civil de Angola y la Guerra Fronteriza de Sudáfrica y por la Fuerza de Defensa del Pueblo de Tanzania durante la Guerra Uganda-Tanzania entre 1978 a 1979. El CIS-3 fue exportado a los aliados soviéticos durante la Guerra Fría, quienes a su vez lo exportaron a países del Tercer Mundo.
En Europa, Austria recibió alrededor de 36 de ellos en 1955 y los mantuvo en servicio hasta 1991 bajo la designación PAK M42. En la década de 1990 tanto el ejército croata como el ejército de la República de Serbia Krajina lo utilizaron. En 2020 el cañón permaneció en servicio activo con los ejércitos de al menos 4 naciones soberanas: Camboya, Namibia, Nicaragua y Sudán. Las características principales son: peso en combate 1116 kilos, en recorrido 2150 kilos. Longitud del barril 3,4 metros. Ancho 1,6 metros. Altura 1,3 metros. Tripulación 7 artilleros. Caparazón fijo QF76,2 x 385 milímetros. Calibre 76,2 milímetros. Recámara, cuñas correderas verticales semiautomáticas. Retroceso, hidroneumático. Carro, sendero dividido. Elevación, -5 grados a +37 grados, en puntería horizontal 54 grados. Cadencia de fuego hasta 25 rondas por minuto. Campo de tiro máximo, 13 kilómetros.